En 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio que tenemos en TXS Plus para poder visibilizar los liderazgos femeninos en la industria energética y por supuesto también en la industria 4.0 en general. Parto como todas las semanas agradeciendo a nuestros auspiciadores AER Chile, Colbún y RWE, que son nuestros platino sponsor, a Energex, a Center Chile, nuestro silver sponsor, al Ministerio de Energía, que nos apoya también con su patrocinio, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy conversaremos con una ingeniera civil mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María, muy joven por lo demás, pero que a su corta edad ha hecho una carrera súper interesante en términos de impulsar acciones para hacerle frente al cambio climático desde la mirada y el aporte del sector energético principalmente. Ella actualmente se desempeña como asesora técnica del programa Energy Partnership de Chile-Alemania, más conocido como GIZ, pero además es coordinadora general de la Academia de Transición Energética, que es de 1.5, y ahí vamos a pedirle que nos cuente mucho más al respecto. Ella se llama Bárbara Neira. Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernanda, por esa introducción. Bien por acá en Chile, ya mediodía. Creo que tú ya estás ya en el futuro, así que muy agradecida por la invitación. Sí, efectivamente, me spoileaste ahí. Sí, te spoileé. Me spoileaste, sí, yo estoy ahora instalada en Alemania, pero bueno, la tecnología nos permite estar en esta distancia, ¿no? Sí que sí, acá ya estamos un poquito más tarde, pero bien, dándole para que todos podamos seguir conociendo a todos estos liderazgos femeninos que podemos ver en Girl Power. Oye, Bárbara, comencemos al tiro porque tú no te vas a dar cuenta, esto pasa muy rápido y quiero saber un poquito más de ti. Quiero indagar primero en esta inclinación o vocación por acercarte a estudiar una carrera STEM. ¿De dónde viene tu interés por convertirte en esta ingeniera civil uy, que segunda vez que me equivoco, civil mecánica? ¿De dónde viene eso? Cuéntanos. Sí, súper. Mira, yo creo que honestamente viene basado en tres principales factores. Uno, mi padre es ingeniero, creo que es igual, es un privilegio como siendo mujer tener este referente familiar desde la primera infancia, como de siempre estar impulsándome a estudiar matemática, de él y mi madre sentarme los viernes a estudiarme las tablas, como esa inclinación viene desde la familia y creo que ese fue el primer factor. Y ahí también me gustaría agregar que creo que es el segundo factor, que dentro de mi familia y también dentro de mi primera infancia nunca estuvo este sesgo de las matemáticas son de niños como otras asignaturas son de niñas. Entonces yo crecí desde muy niña sabiendo que me gustaban las matemáticas, que mi enfoque era más hacia el mundo científico porque siempre tuve este apoyo familiar y nunca existió este sesgo. Y yo creo que aquí viene el tercer factor y que yo considero que fue el más importante en realidad ya para irme directamente al factor STEM, que fueron los referentes que yo tuve ya nivel básico y nivel medio en el colegio, que fueron mis profesores. Ahí tuve dos profesores que marcaron un poco mi carrera, yo creo que incluso ahora profesional, que fue mi profesora de ciencias en básica y mi profesor de química de media, que ellos siempre confiaron en mí y siempre vieron un interés en mí más allá de aprender lo que había simplemente en el día a día de la clase. Entonces, bajo ese impulso que yo tuve con esos profesores, fue que de a poco me fui inclinando hacia las carreras STEM, me fueron potenciando. Yo siempre he sido entusiasta en realidad desde el colegio, como que siempre era la niña que se quedaba después de clase, actividades, y fue siempre gracias a, yo creo, a estos dos profesores, que siempre me estuvieron involucrando en este tipo de actividades. Yo recuerdo en media, este profesor de química, a mí y un grupo de compañeros que éramos un poco entusiastas del mundo de la ciencia, nos inscribió en algunas actividades de Explora Conicet en ese tiempo, que era para alumnos de media. Entonces, desde ahí me empecé a involucrar en este mundo del STEM, y yo creo que lo debo a esos tres factores principales, y que si uno en realidad lo ve en la literatura, sobre todo cuando se habla como de género y carreras STEM, son los factores que dice la literatura que influyen en que las mujeres en general opten por este tipo de carreras que son, entre comillas, menos convencionales o que menos se espera a la sociedad en general. Así que sí, yo creo que esos fueron mis factores.
Sí. Me encanta y por eso también cuando conversamos inicialmente para que nos acompañaras en esta entrevista, era también poder hablar un poquito de acercarse a las carreras STEM y me gusta mucho lo que dices como de los roles, de la inspiración, ¿no? Del impulsar y empujar también esos talentos, ¿no? La niña de rosado y el niño de celeste, que cuando uno va creciendo, al final impacta en esto, la mujer es periodista y el hombre es ingeniero. Claro. Hay mucho talento femenino en las áreas STEM, en las matemáticas. Bueno, y aquí tenemos una tremenda referente, sin duda, por eso está conversando con Girl Power. Oye, Bárbara, bueno, yo ya adelanté que eras bien jovencita, pues estuve mirando tu currículum y además de tus trabajos oficiales que has ido desarrollando, siempre has llevado una vida de voluntariado y siempre ligado también a la acción climática. Vi por ahí Red de Jóvenes por el Clima, Movimiento Cero, entre otras, porque son varias. Cuéntanos un poquito más al respecto, cómo llegaste a estos espacios y también quizás cuál ha sido un poco el rol que has desarrollado en estas iniciativas. Sí, súper. Bueno, como un poco te adelantaba antes, yo siempre he sido entusiasta, era ese perfil de estudiante que siempre estaba trabajando en otro tipo de cosas. Creo que quizás nací con ese interés como de aprender más, pero ya con el mundo climático relacionado al voluntariado climático me empecé a involucrar más ya en la universidad. Ahí partió como historia muy breve, yo hice mi primera práctica en una industria que era la primera industria Zero Waste en Chile. Y yo como era mecánica, era mi primera práctica, era súper técnica, o sea, literal a mí me tocaba estar haciendo el despiece de una máquina y ponerla en un software y decir como, este perno tiene que cambiarse cada 2 meses para que el mantenedor después le llegara la planificación. O sea, esa era mi labor, pero yo sabía que esta empresa o esta industria tenía este foco muy sustentable. Así que de a poco me fui un poco acercando al equipo de sustentabilidad de la empresa y ya después del mes éramos casi amigas y yo me iba con mi cuaderno y ellos me explicaban todo lo que habían hecho para hacer la primera industria Zero Waste en Chile. Es un referente nacional y también mundial. Y ahí fue cuando yo dije, durante mi práctica, como esto quizás lo podemos aplicar en la universidad. Como dije, la Santa María yo sabía porque yo también había trabajado en algunas iniciativas de reciclaje, de ese estilo de cosas, pero nunca habían culminado. Entonces dije, quizás desde este tipo de metodología que ya está aprobado en Chile, en el mundo, quizás nos podemos acercar. Así que ahí me pasé mi segundo mes de práctica, además de estar en la máquina todo el día, a establecer un plan. Y de hecho me acuerdo perfectamente porque yo terminé mi práctica, no sé, un día 26 y el 27 estaba en la universidad con mi papel que había trabajado todo mi verano como con el plan de USM Cero Residuos, que se llamaba, y así se llamó la iniciativa al inicio. Al principio igual me dijeron como pucha, como que siempre llegan estudiantes con ideas y después del mes se van, como estaba como esa preocupación desde la universidad, pero yo igual me dediqué, igual tuve esta espalda y este conocimiento de esta práctica que tuve, y entonces el plan que yo les entregué era un plan robusto, y de hecho me acuerdo que incluso lo hice en látex, no sé por qué, pero era como para darle la formalidad, no sé. Entonces ahí me dijeron, después ya de un par de reuniones, como ya, vamos con esto, pero queremos que sea algo serio, como no solamente una iniciativa estudiantil, sino que hagámoslo de forma articulada. El tiempo, claro. Exacto, hagámoslo de forma articulada. Y ahí comenzamos a trabajar, ahí tuve mi partner, que era Rodrigo, que era el encargado de servicio, era la clave del puzzle, por así decirlo, en la universidad, y empezamos a trabajar en conjunto. Y esta iniciativa de a poco empezó a tomar vuelo, teníamos un grupo de voluntarios muy, muy, muy bueno, muy comprometido, pero también yo creo que la clave del éxito de esta iniciativa fue que trabajamos de forma articulada con los diferentes estamentos, o sea, teníamos relación directa con la dirección de campus, habían profesores que también nos apoyaban, y yo creo que eso fue la clave diferenciador de que hizo que esta iniciativa como que en el poco tiempo que habíamos empezado ya fuera tan robusta, porque teníamos al final el apoyo de los 3 estamentos, en realidad los 4 estamentos de la universidad. De hecho, siempre me acuerdo como que la primera reunión que hicimos ya externa, como del grupo de voluntariados activos, fue a las personas del servicio de aseo, porque sabíamos que si íbamos a hablar de reciclaje, eran las primeras personas que necesitábamos concientizar con el tema. Así que eso fue un poco lo que intentamos hacer en ese par de años que duró USM Cero Residuos, y que después de la COP25, porque esto fue pre-COP25, entonces para nosotros la forma de poder llegar a temas de sustentabilidad era con el reciclaje, era un poco la forma más simple o la forma que la gente, por así decirlo, se relacionaba directamente, exacto.
Y después de la COP25 nos dimos que en realidad había mutado un poco esto y la gente ya hablaba de cambio climático, ya se entendía en qué estábamos, así que ahí decidimos hacer el traspaso de USM Cero Residuos a Movimiento Cero, y que Movimiento Cero hoy en día ve temas de cambio climático en general en la universidad. Siguen funcionando los chicos, siguen teniendo actividades. Y fue en este liderazgo que me tocó dar en la universidad, que fue súper peculiar, porque justo estábamos pasando por un periodo de un poco de desconfianza entre entre el estamento estudiantil y la dirección, y esta iniciativa llegó un poco a quebrar ese paradigma que había hasta el momento, porque logramos salir adelante como entre todos juntos trabajando. Claro, una colaboración al final. Exacto, la colaboración fue fundamental en realidad para que funcionara. Y en este liderazgo fue que a mí me llamaron para postular a la COI 15 en ese entonces, que la COI es la conferencia de jóvenes que se hace previo a la COP, se hacen todas las COPs, se hace el fin de semana previo, donde se Espérate, juntan ¿te llamaron en el marco de haber impulsado esto? Exacto, sí, porque en la COI en general, que es esta conferencia, se hace cargo dentro de Naciones Unidas del marco de cambio climático, de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, hay una constituency que es de jóvenes, que se llama Yango, y en Yango no había ninguna organización chilena que participara antes de la COP25. Entonces fue como ahora la COP es en Chile, los jóvenes chilenos tienen que organizar esta conferencia, pero no tenemos ningún inscrito, fue que comenzaron a buscar en las universidades, como quiénes eran los que estaban liderando iniciativas en las universidades. Y ahí fue cuando me llamaron y formamos parte de este grupo organizador de la COI, que al principio ninguno de nosotros teníamos idea qué era, no pensábamos que era algo tan grande, porque es un evento súper grande y súper importante a nivel de la juventud climática. Y ahí fue cuando me empecé a meter ya de lleno en el mundo climático, ya más internacional, ahí teníamos reuniones con toda la gente en realidad del mundo, porque nos tocaba organizar esta conferencia que finalmente fue en Madrid. La íbamos a hacer en Chile, en la Santa María, la tuvimos que trasladar a Madrid por la contingencia, y ahí de a poco empecé ya a formar mi carrera como tanto voluntaria, pero también profesional, como eso fue algo que yo me di cuenta y que creo que siempre se lo digo como a mi hermana que es más chica o a personas menores que yo, que siento que yo mi carrera profesional la comencé a formar un poco antes de salir a la universidad, y eso me permitió un poco saber este es el camino que quiero tomar, como estas son las empresas que me gustaría trabajar, aquí no, aquí sí. Entonces siento que me ahorró un poco de tiempo que a veces pasan en general la juventud, como sus primeros años laborales, como buscando a dónde se quieren ir. Yo siento que gracias a participar en este tipo de iniciativas en voluntariado desde prácticamente siempre, me ayudó un poco a ir seleccionando y ir dándome cuenta qué es lo que realmente me gustaba y en qué es lo que me quería yo desarrollar en el futuro. Entonces yo encuentro que eso ha sido como una ganada de tiempo, que a veces muchos te decían, oye, pero deberías estar estudiando en vez de estar trabajando en tanto voluntariado. Yo siento que fue una ganada de tiempo impresionante, y también por supuesto que te permite potenciar habilidades y capacidades que muchas veces uno no las ve en la universidad. Y empezaste a hacer carrera desde antes, al final. Exacto, eso es. Sí. Si tú ya empezaste a dimensionar hacia dónde querías ir, no solo lo miraste, sino que lo empezaste a construir, que me parece que es un súper buen mensaje el que acabas de transmitir, pensando siempre en las nuevas generaciones. Ahí quiero detenerme, yo sé, esto no se pregunta, pero voy a aprovecharme que eres muy joven. ¿Cuántos años tenés tú, Bárbara? 28. 28, no llegas ni a 30, así que aprovecho quienes nos están mirando y viendo, ojo, péguense acá a Bárbara Neira, porque si no la conocían, sin duda van a seguir escuchando de ella, y la tuvimos en Girl Power, que va a ser ahí pecho de paloma para nosotros. Oye, yo estoy súper pegada escuchándote, porque me parece súper interesante, a modo de complementar también lo que tú señalabas. A mí me pasa algo bien parecido, no desde el mundo del STEM, yo vengo del mundo de las comunicaciones, pero mi agencia, Pollux, la práctica nació en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio decía como, yo quiero ser periodista y quiero tener una agencia de comunicaciones. En ese minuto yo no tenía muy claro qué era tener una agencia, ni qué era ser una agencia, ni qué era trabajar en agencia, pero yo quería que estuviera, y el nombre estaba creado, y finalmente ahora se materializó. Pero claro, creo que es súper importante cuando uno empieza a hacer carrera, y quiero reforzar ese mensaje, porque la universidad es un súper buen espacio a hacer carrera. Hay una inversión de tiempo cuando uno trabaja desde bien joven, ya sea en voluntariado o en alguna compañía, cualquier cosa, en el minuto uno no tiene claro los beneficios que te puede entregar. Pero acá, bueno, estamos las dos hablando de lo mismo.
uno va desarrollando carrera y todo es una inversión. Así que aquellos que están en esa, que no saben si le va a ir bien o si vale la pena, Bárbara lo puede reforzar, vale la pena. Sí. No, y a mí igual me gustaría como reforzar ese espacio de la universidad, como que yo soy de una familia muy común, como nadie ligado directamente al mundo energético, o sea, posibilidades de pituto cero, y yo siento que uno tiene que aprovechar el espacio de la universidad, porque al final ahí es donde están los profesores que tienen más contacto, que te pueden ir guiando, entonces para uno que en realidad no tiene esa posibilidad a lo mejor de tener un acercamiento directo con la industria o cualquier lugar donde uno quisiera trabajar, como la universidad es del espacio, como que hay Ahí que están las utilizar redes. ese recurso. Ahí están las redes, ahí están las posibilidades de conocer un poco otros caminos que a lo mejor uno en su historia familiar o, no sé, personal nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, hay que aprovechar ese espacio sí o sí, y también hay que entender que aún en Chile estudiar en la universidad o en una buena universidad sigue siendo un privilegio igual, como que igual tenemos que entenderlo desde esa forma, pero... Nos falta se tiene- muchísimo por avanzar en esa vía, Exacto, pero quienes tengan la exacto. oportunidad, Así es, tómenla, aprovecharlo. aprovechenla. Sí, Sí. sí. Oye, Bárbara, en estos espacios que nos mencionabas, ¿no? De todo lo que te has involucrado desde el voluntariado, si siquiera hemos entrado en tu trabajo mismo, ¿no? Pero desde el voluntariado he estado involucrada en temas de cambio climático, economía circular, transición energética, entre otras. Y ahí quería hacerte una mirada más de industria, quizá, o como tu visión de Chile en este ámbito. ¿Crees que estamos bien encaminados para poder acelerar la transición energética que estamos viviendo y también en ese mismo sentido, entendiendo que es la industria y el sector más contaminante, puede ser un aporte relevante también en mitigación y adaptación al cambio climático? ¿Cómo vamos? O sea, tenemos una ley de eficiencia energética, tenemos ley de cambio climático, tenemos una hoja de ruta de economía circular, tenemos metas de carbono neutralidad. Entonces, en la teoría, deberíamos ir bien. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que depende, como depende desde qué punto de vista lo miremos, y de ahí me gustaría hacer como la diferencia, sobre todo en el mundo energético, como entre la mitigación y la adaptación, que siempre se habla. Yo creo que en temas de mitigación vamos bien, pero igual hay que entender que Chile es un país pequeño, como el aporte que puede hacer Chile como a este problema global que tenemos de crisis climática es bien bajo si lo miramos en números netamente tal. Sin embargo, yo creo que ahí hay que aprovechar la oportunidad de que somos un país pequeño, que tenemos una institucionalidad energética súper robusta, y yo creo que Chile puede ser un referente a nivel mundial en cumplimiento de metas, en metodologías para poder optar, por ejemplo, a la carbono neutralidad. Y yo creo que en ese sentido vamos bien, y en general cuando uno habla de cambio climático y energía, siempre uno vamos como a eso, mitigación, y es donde más se ha trabajado. Pero sin embargo, yo creo que hay otra lista que la hemos dejado un poco de lado, que es todo lo que es la adaptación. Sí. Y Chile es un país muy, muy vulnerable al cambio climático. O sea, reunimos casi todos los factores de vulnerabilidad. 7 de 9. 7 de 9. Entonces, yo creo que en ese punto hablamos bien poco de adaptación y sobre todo en el mundo energético. Y yo creo que quizás ahí nos hemos ido quedando un poco atrás. Y yo creo que ahí es donde ahora deberíamos ponerle la importancia que requiere. No tan solo también porque, por supuesto, va a afectar a las personas, pero si hablamos desde el mundo energético, es de qué forma también la crisis climática puede afectar la infraestructura energética. Entonces yo creo que, por eso me gusta hacer esas dos diferencias. Yo creo que en mitigación vamos bien, a pesar de que Chile claramente no aporta significativamente en temas de números, pero podemos ser un referente y tenemos que hacerlo también. Pero por este otro lado, que es la adaptación, yo creo que sí o sí nos hace falta todavía trabajar más y darle la importancia que requiere. Yo creo que eso es clave. Y yo creo que también es porque la adaptación es difícil a veces medir. Es más complicado, claro. O sea, es más complicada, es más que habláis de las abstracta, personas también, pues, exacto. de cómo se adaptan las culturas, los tipos de vida. Sale un poquito de solo la industria. Exacto, sí. Entonces yo creo que es un problema un poco más complejo, es más multisectorial, no es tan de números, de un cambio simplemente tecnológico, sino que es algo mucho más robusto, y por eso quizás también nos ha tomado más tiempo a lo mejor encauzar políticas públicas concretas o planes concretos, pero esa es mi visión en realidad. Como yo creo que ahí deberíamos quizás ponerle estos próximos años un impulso más fuerte. Ahí solo quería reforzar un punto también, o complementarte. Si bien nosotros a nivel de emisiones somos, entre comillas, insignificantes, somos menos del 1%, pero leí también un dato que me pareció súper clave para poder sensibilizar también. Si se suman todas las naciones que emiten
menos del 1% suman el 20%. Entonces, tú cachai que si todos los chiquititos no suman, por supuesto que hay harto de los grandes, hay que esperar que las grandes naciones se aceleren todos los procesos para poder hacer frente a la crisis climática, pero si todos los pequeños nos sumamos, o sea, podemos disminuir, o sea, aportamos este 20%, o sea, que no es menor poder disminuir ese 20% de emisiones, y ahí yo estoy contigo en que Chile puede ser líder en todos aspectos. O sea, el nivel de recursos renovables que tenemos es único. O sea, tenemos todos los recursos. Ahora estamos levantando también el hidrógeno, donde también hay una posibilidad. Tenemos la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que hay que destacar también que es hidrógeno verde, así que es muy interesante. Y tenemos mucho que hacer en adaptación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es la tarea difícil. Yo creo que hay temas de voluntades también ahí. Yo creo que hay que empezar a empujar también, ya vamos caminando por este lado, vamos por lo otro. Oye, y te quiero llevar ahora, porque ya hablamos un poco de dónde vienes, ¿no? Cómo ha sido un poco tu formación, con dónde te has ido desarrollando, tu visión con respecto a lo que es transición energética o cómo enfrentamos el cambio climático. Pero quiero detenerme ahora en la invitación que te hicimos también. Tú actualmente cumples el rol de ser coordinadora general de la Academia de Transición Energética, que es una iniciativa de 1.5. Y ahí quiero que nos cuentes, a quienes no conocen 1.5, cuál es su origen, cuáles son los objetivos y un poquito las iniciativas para que después ya nos pasemos directamente a lo que es la Academia de Transición Energética. Sí, súper. Bueno, 1.5 es una empresa social sin fines de lucro que su objetivo principal es fomentar capacidades y acciones concretas para hacerle frente a la crisis climática. Y en este objetivo principal hay diferentes actividades ligadas a este propósito, que por ejemplo uno de ellos son las academias, que es, al final nosotros tenemos un eslogan que es poder informar en palabras sencillas, que es formación de forma simple para que todo el mundo pueda entenderlo, como no es necesario ser alguien experto en cambio climático para entenderlo, sino dirigido directamente al público general. Y también hay otro tipo de actividades como incidencia política, empoderamiento juvenil, voluntariado, etcétera. Son las diferentes actividades que hay. Por una línea están las academias, la que vamos a hablar un rato más es la Academia de Transición Energética, pero también hay otras academias que hablan de cambio climático en general, o una academia que habla del rol del género también con la crisis climática. Y además también hay diferentes participaciones en cumbres internacionales. 1.5 también organiza la COI regional, la COI de Chile, también están participando ahora en la COI nacional, entonces hay harto voluntario y voluntaria y que participan en diferentes líneas, por así decirlo, de las actividades en base al propósito que tenemos. ¡Qué potente! ¡Qué potente 1.5! Más que el nombre a mí me encanta. No sé si quienes nos están escuchando, viendo, están tan involucrados, pero 1.5 es la cantidad de grados que deberíamos subir, así como máximo, según el último informe del IPCC, para no tener efectos como tremendos en el planeta, ¿no? Sí. Igual es curioso porque me tocó participar el año pasado en la COP26 y me llamó mucho la atención de que ya no se está hablando tanto de 1.5, ya se está hablando de los 2 grados. Como que ahí yo sentí en ese tipo de presentaciones, y también lo he visto en varios informes de este último tiempo, que cada vez se está poniendo el 2 grados como, pucha, parece que ya no llegamos al 1.5, pero los 2 grados es como... difícil. Sí, está difícil. Hay los que estamos involucrados en estos temas, seguimos con la esperanza, yo creo. Te lo voy a dar como ejemplo personal. Bueno, aquí en Chile se ha ido insertando la cultura del reciclaje de forma importante, manejo de residuos, y ahora que estoy en Alemania, tú decís, bueno, estos tienen que estar 3 pasos más adelante que nosotros. Y sabéis que no. Y entonces es súper frustrante cuando tú ves que el supermercado está todo envuelto en plástico, y si no está en plástico tienen una caja de cartón. Entonces el concepto de como que le falta la primera R, ¿no? El reciclaje debería ser al cierre. Entonces, bueno, ¿para qué pensar en otras naciones que tienen plásticos de un solo uso, pero hasta para respirar? Entonces uno va perdiendo un poquito ahí de repente la esperanza, pero no. Tratemos de mantener ese 1.5 que además, en el caso de ustedes, genera este tipo de instancias tan importantes como lo que es la Academia de Transición Energética. Entiendo que las postulaciones ya están cerradas para esta primera sesión, ¿no? Esta primera actividad como academia,
Pero igual cuéntanos un poquito de dónde nace, qué es lo que se busca, quizás quiénes van a estar presentando, cuál es el perfil de quienes van a participar, y si tienen pensado hacer una segunda versión o una tercera versión para quienes nos están escuchando, empiecen a seguir a 1.5 y estén atentos a las nuevas postulaciones. Sí, lamentablemente las postulaciones ya cerraron con más de 800 personas, así que estamos súper felices, tuvimos una súper buena convocatoria. Lamentablemente son solo 100 cupos, a nosotros nos encantaría poder tener a todas las personas que postularon, pero por temas logísticos no podemos hacerlo. Y esta academia nace en una conversación muy informal con Benjamín, que Benjamín es el fundador de 1.5. Benjamín Carvajal. Benjamín Carvajal, que nos conocimos en la COI, de hecho, en la conferencia ahí de cambio climático. Y nació porque los dos trabajamos en el sector de energía. Benjamín también es ingeniero civil mecánico, entonces estamos bien relacionados a este mundo. Hablan el mismo idioma. Exacto, hablamos exactamente el mismo idioma. El idioma sansano, porque también es de la Santa María, así que somos muy, muy yunta. Y hablando de un poco las cosas que a lo mejor pensamos que nos podrían haber servido para entrar al mundo ya laboral energético, y ahí nos dimos cuenta de que en el mundo de la energía o las carreras que generalmente están ligadas al mundo de la energía se ven temas súper técnicos y que obviamente son súper relevantes, pero hay otros aspectos de la transición energética que no siempre se abordan en la universidad, como pobreza energética, como cuál es la relación de género y energía. Entonces dijimos, hagamos una academia que vea la transición energética desde todas las perspectivas, desde los mercados eléctricos hasta este otro tipo de influencias o implicancias que podría tener la transición energética y que se deberían considerar. Y así fue como nació. Y que son clave, ojo, o sea, la transición energética, que sea la transición energética justa, si no involucra estos temas que tú estás diciendo, no existe. Así mismo, y por eso dentro de nuestra academia tenemos son 10 clases lectivas y 2 paneles. Uno de los paneles habla exclusivamente de eso, si es transición tecnológica o una transición energética justa. De hecho, ese es el nombre, como en pregunta, si es una transición solamente tecnológica, o sea, pasar de carbón a una fotovoltaica, o es una transición energética justa que involucre no solamente este traspaso de tecnología, sino también todas las aristas que al final que confluyen en este tipo de transición. Y el otro panel es de netamente los desafíos de las políticas públicas. Y cada clase también la dividimos en 2. Hay una primera parte donde la experta o experto, bueno, ahí también contar que el 70% de nuestras profesoras o panelistas son mujeres. Entonces ahí hicimos un esfuerzo súper grande en buscarlas. Y ahí cuando dicen, no, es que no hay mujeres, cuando sí esa siempre excusa, sí hay, solo que hay que buscarlas. Y creo que nosotros lo logramos en esta academia porque logramos que el 70% fuesen mujeres. Y en esta clase la profesora da su clase lectiva y luego viene una sección de discusión. Ahí hemos hablado con los profesores para que incentiven la discusión de los alumnos, un poco que vayan dejando preguntas abiertas durante la exposición para que después podamos discutir respecto, por ejemplo, un tema, no sé, hidrógeno verde o descarbonización, cómo se ha hecho hasta ahora y cuál es la visión de los estudiantes que quizás se debería hacer en el futuro, o si se ha hecho, qué cosas se han hecho bien, qué cosas deberíamos seguir continuando. Esa es la idea un poco de la academia. Queremos que no sea solamente un curso lectivo de mercado eléctrico, hidrógeno verde, sino que también se discuta. Ese es un poco, siempre ha sido el espíritu de esta academia. Y además de todo esto, yo creo que se basan como en 3 pilares principales la academia. Uno, la parte lectiva, que es información, pero también conectar y también poder un poco tener un entregable final, más que nada multiplicar el conocimiento que se genera en esta academia. Y con conectar, lo que quisimos hacer fue hacer pequeños grupos, hay un grupo por clase. Este grupo lo que va a hacer es un resumen de la clase y lo va a intentar dar ideas para ilustrarlo. Y con esta ilustración, una diseñadora nos va a hacer el libro de la transición energética, que va a ser el resumen finalmente de todas las clases, con el apoyo de los estudiantes como coautores, y va a ser un libro ilustrado con infografías de cada clase, para que la idea es que toda esta información quede a disposición de todos aquellos que no pudieron participar. Va a quedar en el sitio, ¿no? De 1.5. Va a quedar en el sitio web, sí. Va a quedar al final a disposición de todas las personas que no pudieron participar, y de esta forma también poder multiplicar todo este conocimiento que se generó en estas 12 clases y en estos 6 días y 12 clases, y también por supuesto para los que lamentablemente no pudieron asistir. Estamos pensando hacer
una versión el próximo año, estamos analizándola de qué forma hacer, porque las otras academias de 1.5 son latinoamericanas. Okay. Esta la hicimos chilena porque es donde nosotros principalmente teníamos los contactos, el conocimiento, entonces por eso la hicimos en Chile, pero queremos ver la posibilidad a lo mejor de expandirnos un poco el próximo año. Ese es nuestro objetivo. Y me faltó un punto importante también que destacar dentro de esta academia, que va también en la línea del pilar de conectar, que estamos haciendo diferentes partnerships con ciertas industrias, con ciertas instituciones, para que los alumnos destacados de la academia puedan hacer su práctica en el verano 2023. Entonces así también les permitimos a los estudiantes conectarlos directamente a la industria energética desde un voluntariado y desde al final una base de conocimiento. Yo sí, ahora lo veo no desde mi posición como voluntaria, sino como desde mi posición como trabajadora en lo que trabajo en el día a día. Y para mí sería ideal poder contratar a un practicante que ya tenga esta base de conocimiento de transición. Obvio. El mundo energético es primordial y yo sé que no siempre se ve en la universidad. Entonces, para mí, como profesional, asesora técnica de la GIZ, sería ideal poder recibir un estudiante destacado que ya haya tenido un barrido, por así decirlo, de las principales temáticas que se ven en el mundo del mundo energético. Oye, qué importante lo que están haciendo. Llegamos al tiempo, no nos dimos ni cuenta, pero me quedé con varias preguntas ahí que tenía ganas de hacerte, pero estaba como pegada escuchándote, porque me encanta estas ganas, me encanta esta fuerza que le están poniendo ustedes para poder aportar de forma activa, porque yo poco apuntaba a mi pregunta de cómo vamos, tenemos harta teoría, pero cómo vamos en la acción. Entonces, generar acciones que informen, que eduquen, que impulsen, que motiven, que inspiren, es tan importante. Y mencionabas también que la academia tiene 70% mujeres, hay mujeres en este programa, todos los jueves tenemos grandes mujeres, y eso es otro hecho de que existen, están, y hay que visibilizarlas un poquito más. Bárbara, llegamos al cierre, dejamos entonces a todas y todos invitados para que sigan a 1.5, estén atentos a esta ilustración para que quienes no pudieron participar en esta primera versión tengan también los contenidos. Un gusto haber conversado contigo, la verdad, súper entretenido todo lo que has hecho, súper inspirador, pero tengo que dejar. Tenemos que seguir con la parrilla de la radio, así que cierro agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores, a Chile Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, a nuestro Silver Sponsor Energy 6 Inter Chile, al Ministerio de Energía que nos patrocina y, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con You Gotta Know de Alanis Morissette. Recuérdense, somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Bárbara, que esté muy bien. Chao, muchas gracias.